El libro que ahora presento es apenas un primer bosquejo sobre la psicología autóctona mexicana, la que para ser revelada necesitaría no uno sino cientos de volúmenes mucho más sabios y mejor elaborados que este. Era modesto Jacobo Greenberg, pero estos dos libros, por cierto, estos dos en concreto, se pagan fortunas, están considerados libros inencontrables, son los dos primeros de la serie de 7, Los chamanes de México. ¿Por qué? Porque nunca un científico se había acercado al chamanismo de esta manera. Jacobo Greenberg, licenciado, Universidad de México, dispuso de un laboratorio con medios impensables hoy para estudiar ¿qué? Para estudiar si la mente de esos que se decían chamanes, curanderos, viajeros al otro mundo, tenían elementos diferenciadores visibles con la tecnología que nos permite mapear un cerebro. La historia es brutal, los libros de Greenberg brutal. También hay quien dice que se ha exagerado, porque muchos dijeron, está tocando la clave de todo, está queriendo saber cuál es la energía psi diferente de esta gente. Eso va a llamar la atención de las agencias de inteligencia, eso va a llamar la atención de los servicios secretos. Sea como fuere, en pleno estudio, Jacobo Greenberg desaparece, y desaparece en circunstancias de película. Hemos hablado de este asunto y hemos investigado en algunas ocasiones, pero es que se cumplen 30 años. Y me gustaría analizar con personas que conocieron a Greenberg y desde México, qué se sabe 30 años después de la desaparición y de la propia vida de este hombre único. Y después el maestro, que ya saben que sabe de todo, nos contará su experiencia al respecto. Jacobo Greenberg, 30 años de un hombre, sin duda, que rompió cualquier molde de investigación. Es el estudio de la realidad desde una visión holográfica como en una matriz. Sí, así como se entiende. Jacobo interpretó a través del estudio de chamanes como Pachita que la realidad era una interpretación del ser muy limitada. Su teoría sinérgica es una aproximación a un mundo holográfico de energía que puede transmutar en forma y en su percepción de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo llegó hasta esta teoría? Los periódicos de la época hablaban mucho de una chamana, Pachita, y como todo investigador le comió el interés por conocerla. Tras muchas averiguaciones encontró aquella enigmática chamana. Pachita era la médica o la curandera o la chamán que curaba de una manera impresionante. Ella con un cuchillo de cocina cortaba y extraía el órgano afectado, se los entregaba inclusive a una amiga mía que operaba entre... Mujer Teresa Mendoza también desapareció un año más tarde, en 1995. Nunca más se supo del paradero ni de Jacobo ni de Teresa. Sus desapariciones fueron un enigma. Jacobo era demasiado molesto, pero también Teresa. ¿Qué sabía Teresa para que también desapareciera? Jacobo Greenberg desaparecido desde principios de diciembre del 94, ahora hace 30 años, se ignora el paradero del director del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM. Claro, es que es muy difícil hacer una historia con más ingredientes que la vida y desaparición de Jacobo Greenberg. El maestro, muy emocionado viendo esta pieza, gracias a Alberto Peláez, nuestro corresponsal en México, me dice, tengo mucho que contar y nuevo. Y que diga eso el maestro hace que yo por lo menos espero que ustedes... Buenas noches. Buenas noches, comandante. Porque tú una vez más, y eso lo repito 1000 veces, lo conociste. Bueno, lo conocí 2 veces, o sea, en 2 ocasiones distintas, durante 2 visitas que hizo a España. La primera, en 1989, me lo presentó un buen amigo común, que justo ha regresado después de muchos años de estancia en México
ha regresado a España. José Colastra, un gran experto en vitaminas, en salud holística, que justo lo había invitado para unas primeras jornadas de salud holística que se celebraron en el Hotel Meliá Castilla y que yo presenté 2 mesas redondas con muchos especialistas y que asistieron muchísima gente, incluidos muchos médicos. La viuda, ahora viuda del doctor Jiménez del Oso, era una de las participantes. ¿Y qué impacto te dio Grinberg? Brutal, pero brutal por el tipo de persona que era. Fíjate, yo era, junto con José Colastra, uno de los poquísimos españoles que habíamos comprado el primero y los siguientes libros que Grinberg, con 30 años, había publicado, y los compramos en 1975. Era ininteligibles los libros, realmente, pero aún así era como de veneración, diciendo, ¿cómo alguien puede escribir algo tan brillante? Bueno, cuando yo lo conocí, esa admiración que yo sentía antes, a diferencia de lo que ha ocurrido con mucha gente, como que a los que he conocido, como Michio Kaku, que se me ha caído, u otros. Sí, el ídolo que no te llena cuando lo conoces. Que no me llena, o que de repente digo, es una máquina calculadora. Ya. Grinberg era todo lo contrario. Era un ser sensible, entrañable, todo inteligencia y todo corazón, pero primando el corazón. Algo que yo creo que le creó muchos problemas, porque era un gran buscador de la verdad. ¿A qué llegó Grinberg realmente como para ser considerado por algunos un peligro o un hallazgo que le llevó a la desaparición? En tu opinión. Mira, yo le he dado muchas vueltas y he cambiado mucho de posición, porque yo en un momento, cuando atribuyeron a esas investigaciones, por ejemplo, se dijo que su hija Etusa Grinberg, ¿sí?, que es una cantante, música. La entrevistamos en su día y, sí, hablaba Enrique, no sé si lo recuerdan ustedes, hablaba la hija de Grinberg de que su padre estaba muy raro. Sí, estaba preocupada. Digo, yo no estuve, yo estuve con él, yo creo que 15 días o 20 días antes de que desapareciera, estuve con él y sí estaba preocupada. O sea, estaba como aturdido, ¿no? No decía por qué mucho, pero sí estaba un poco raro. Vivía su pasión, o sea, todos los días estaba como apasionado en encontrar y en decir y en contar, y sí, era un apasionado de lo que le gustaba, de la mente, de la realidad, de la conciencia. Claro, ¿cuál era el problema? Era normal que él estuviera inquieto, primero, por algo de lo que yo tengo una experiencia personal mínima, pero suficiente, y era su segunda mujer, Teresa, a la que conocí. Me lo ha recordado, pero me lo ha recordado justo antes de grabar esto, este gran amigo que me decía que él tuvo poco trato con ella en los cursos que después de esas jornadas él hizo, y de repente yo me he acordado que la conocí ahí y me dio el mismo repelús que le dio a mi amigo José Colastra. O sea, te repelía, había algo en ella que te repelía. Era una mujer atractiva pero siniestra. Es decir, yo creo que la había engatusado. Ahora, en un primer momento... O sea, lo que emanaban, Enrique, hablamos de una cosa muy subjetiva, pero lo que emanaban era muy diferente uno del otro. Subjetiva, sí. ¿Qué ocurre? Que lo que sé, por todo lo que he investigado, de gente muy allegada a él, como Colastra, Etusa Grinberg y otros, es que él ya en el último tiempo, antes de su desaparición, decía que tenía miedo de ella y que, es más, había abandonado la casa y dormía en otra casa que tenía. Poco antes de la desaparición. Justo antes. Entonces, ¿miedo por qué? No lo sabemos. O sea, miedo. ¿Qué ocurre? Que todo esto a mí me hizo pensar en la posibilidad de ligarla a ella a una desaparición por causas económicas o de otro tipo. Luego, indagando el tema más a fondo, no estaba claro lo económico, porque el trámite que hubo bancario fue una cosa mínima, ridícula. No, mucho más importante. De las 2 casas, cuando fue la familia a investigar,
habían desaparecido todos sus libros, todos sus apuntes, todos los discos duros de los ordenadores, toda la información. Esa es una clave. Primer punto. Segundo punto. O sea, si tenía pocos elementos la película, No, tiene ya el robo del perdona, archivo, que es el clásico. Hay mucho más. O sea, a mí, prepararme este programa, esta conversación, me ha llevado a profundizar, a bajar, no hasta las cloacas, pero lo más cercano, porque bajar a las cloacas, Ya. al fondo, es peligroso, por dos factores muy distintos, uno mexicano y otro norteamericano. Dos posibilidades, las dos fuentes. Pero ¿qué ocurre? Vamos a ir a por el norteamericano. Yo decía, todo es más simple. Ha sido una cosa local, esta mujer, y ha sido una otra mujer todopoderosa, o sea, pensé, sospechas, que era la mujer con más poder, que ha tenido más poder político en México, y a la que tuve oportunidad de ver de soslayo cuando ella era una superfan de estos temas, cuando compartí mucho tiempo antes de esto, 1979, compartí un congreso en México junto con Juan García Atienza, Juanjo Benítez, entre otros. Y tú sospechabas que Te había una dama poderosa te cuento que quién era había esta mujer. Era la que le había presentado a la curandera Pachita. Ya. Esta mujer, Margarita López Portillo, era la hermana del todopoderoso presidente José López Portillo. Era una familia que vivían en Los Pinos, y Los Pinos era una fortaleza, y era como un santuario. Vamos, es como el Pardo aquí en Madrid, algo similar. Entonces, ¿qué ocurre? Ella le dijo, a raíz justamente de la publicación de ese libro que tienes tú ahí, muéstralo, en ese libro se menciona cómo le presentó Margarita a Pachita. a la curandera que sanaba. Primero, te cuento, primero él dice, asegura, que el hermano, que era el espíritu del último emperador azteca, Cuauhtémoc, que poseía a Pachita, y Pachita dejaba la conciencia. Ciega, medio ciega. Ciega, pero empezaba a ver a partir de ese momento. Era ciega. ¿Qué ocurre? El hermanito, como llamaban a este personaje, le había advertido, tienes que dejar de mencionar todo el tema, porque si no, uno de los dos morirá, o Pachita o tú. Eso es lo que él dejó escrito. Segundo punto, cuando él entrega el manuscrito de ese libro a Pachita, de repente le llaman de la residencia presidencial y encuentra en la mesa del despacho de Margarita la copia del libro. Y le dice, esto retírelo. Él no lo retira y lo publica en ese libro. Era lo del el mensaje del hermano... No, el mensaje no. El que esta mujer era quien le había presentado a Pachita. No quería verse inmiscuida en esa historia. No, pero ¿qué ocurre? La publicación de la segunda edición de este libro, en la que yo tengo poco que ver, aunque fuera la biblioteca Año Cero, sí tenía que ver en cuanto a que yo había apoyado que se publicara, que fue brutal, con dos ediciones brutales, tanto en Argentina como en España. Luego, ¿y qué pasa? ¿Qué ocurre? Que aquí ya no lo menciona, aquí lo ha retirado. Porque mi gran sospecha es... Cuidado, mi gran sospecha es fecha de publicación. Este libro se publica meses antes de que desaparezca. ¿Quieres decirme que cuidado, yo sospeché. Jacobo Greenberg sospechaba que los altos poderes, sin mencionar, estaban... Por lo menos tenía un miedo. Ese miedo que igual, ese miedo que recuerda a la hija. Pero cuidado, lo había retirado, pero fíjate qué coincidencia. O sea, publica este libro, todavía no ha llegado a México, pero obviamente ha llegado a quien tiene que llegar, porque fue masiva la edición. Y de repente, ahí desaparece. O sea, esa es una pista. Dejémosla ahí. Pista. Dejémosla ahí, ¿vale? Y la otra pista es Pía. Y después Gloria. Pero cuidado, la otra pista es la norteamericana, que yo le había dado como una fantasía. O sea, la posibilidad de que le hubieran hecho desaparecer para forzarlo a investigar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay dos pistas a ese respecto, una antigua y otra reciente y brutal. La antigua es que cuando la hija denuncia en un programa de televisión masivo la desaparición de su padre, muestra la foto, reciben muchas llamadas. Una llamada de un mexicano que vive en Boulder, Colorado, y que trabaja en una gasolinera. Y dice que unos clientes que conoce, que sabe que son de un laboratorio gubernamental, de alguna organización gubernamental, no vamos a mencionar cuál, un instituto famoso, no está claro si es la Rand Corporation o el FBI está por medio,
de repente han parado a poner gasolina, como hacían siempre, viniendo de un aeródromo donde ellos aterrizaban en avionetas y que venían 2 personas en el coche y las 2 personas se parecían a Jacobo Grinberg y a su segunda esposa, Teresa, que en el caso de ser ciertas hipótesis sería una controladora, que había pasado a controlarle. Yo digo, esto suena a Leyenda raro. urbana, ¿no? Un poco Suena a a raro, exageración. cuidado, novela. Pero resulta que aparecen luego, entre algunos documentos desclasificados del proyecto Stargate de la CIA de visión remota, 2 extensos artículos de Jacobo Grinberg, que como muy lúcidamente vio Diego Marañón al examinarlos en conjunto, o sea, él como ave de presa que baja directamente del halcón, dice, ¿por qué aparecen esos ahí y no otros artículos del mismo nivel o interés de grandes expertos? ¿Por qué? Porque sabemos, por otra pista que seguimos, que él estaba trabajando hacía mucho tiempo en un laboratorio norteamericano, que aparecía, desaparecía, ya desde hacía tiempo. Pero Y entonces estaba Green- trabajando, estaba Pero, investigando. Claro, todo esto podría estar bien si el tipo fuera tan excepcional que hubiese descubierto algo de un gran valor. ¿Y eso es verdad, Enrique? Pues mira, yo lo dudaba totalmente, porque, vamos a ver, hay 2 cosas. Una, la teoría, una cosa es lo que él publica, y otra cosa, ahí la clave no es si lo que él cuenta es la realidad. Lo que él cuenta es que hay una suerte de Matrix, pero no un Matrix material, informático, sino, vamos a decir, energético, espiritual, un todo, que le llama la Latit, algo, un campo unificado, en el cual cuando la conciencia puede operar a través de él, genera la realidad y puede modificar la realidad, vamos a decirlo así. Sí. O sea, la realidad esta Sí. es falso, es maya, como dicen los hindúes. Pero el consenso tuyo, mío y de que esto es así, la mantiene. Vamos a decir, ¿qué ocurre? Que si lo que hace Pachita fuera cierto, que ese sería otro tema, pero que yo era muy escéptico. Y en el la que- mayoría de personas honestas son muy escépticas. Hombre, pero perdona, yo muy escéptico con la creencia de que podía ser, me fui a investigar a un psicocirujano español con muy buena fe y yo descubrí que era un fraude y luego se demostró que era un Como fraude. todos los Pero psicocirujanos. perdona, engañaba a un montón de médicos que había Porque hay alrededor. que ser claro en esto, Enrique. La famosa curandera Pachita, claro, queda muy legendario. Lo de que no cobraba no es así exactamente. Y ahí hay la leyenda de que el fantasma de Pachita, algo hay una fuerza. ¿Y qué ocurre? Que desde ahí hay... Arantxa hizo algo... Se habla del fantasma de Pachita allí en la casa. Conectó y te aseguro, yo no pasé por esa experiencia, yo estaba indagando como periodista allí en el bar que hay abajo, preguntando. Yo hubiera podido entrar solo, dadas mis habilidades periodísticas, si hubiera ido solo, pero no podía entrar con más gente, porque son apartamentos privados. Entonces yo sé cómo hacer para entrar. O sea, que en un la casa donde apartamento. operaba Pachita, Cuidado, hay una presencia, o sea, que psíquicamente, vamos a decir, por visión remota o por proyección de su conciencia, un montón de esta gente, incluido, como te digo, un diplomático, había 2 empresarios allí, uno de esos... que detectaban o empresarios- notaban la presencia de esta No, mujer. pero algo brutal. O sea, vamos a ver. O sea, que te hace pensar esta No experiencia... tengo duda de que Pachita era una potencia tremenda. Ahora, ¿eso es incompatible con la posibilidad de un truco? No es incompatible. Vale, O sea, ¿y qué pudo descubrir Grinberg o qué no descubrió? Porque luego nos hablan de esos experimentos alucinantes con niños, la universidad... Perdona, primero, o sea, Porque, ella, hombre, ella es que desapareció. raro no es que sea raro, es que Vamos es a ver. raro al cuadrado. Cuidado, desaparece con él. Luego reaparece y se sabe que está por ahí porque se va a casa de una pariente suya y está un tiempo. Entra a la casa, se lleva todo lo que se tenga que llevar. Y con vuelve a otra amiga. desaparecer en un tiempo. Cuidado, se sabe, se tienen pistas de ella y desaparece. ¿Estará vivo Grinberg? No. O sea, tú me preguntas, no. Ahora, ¿desde cuándo? No lo sé. Grinberg, en lo que tú has podido leer en su gran bibliografía, y tú que sabes todo en el ámbito parapsicológico, ¿decía algo especialmente No, diferente? no. Es que esta yo creo que pregunta es clave.
porque, claro, hay una desaparición. Hay unos médicos y unos abogados que hablan desde México con Peláez diciendo, poco menos nos lo arrebataron, ¿no? Vale, es que la historia es brutal, periodísticamente es difícil superarla. Científico que descubre cosas increíbles en la mente, desaparece, vale. Pero cuando uno va a la bibliografía, maestro, No, descubre que hay algo en sus experimentos No. que realmente era esa clave. no. No. El señor Jacobo Grinberg, que deja todo, se evapora o lo evaporan y no hemos sabido nada. Y, ¿sabes? A mí me parece una cosa curiosa. No ha habido tampoco tanta investigación en México. No. Sí que hubo noticias, ¿no? Habría los periódicos. Nada. Pero perdona, tú has estado mucho tiempo en México, no digo de visita. ¿Has No. vivido un poquito en las calles? Yo sí, No. en varias ocasiones. Entonces, conociendo eso y sobre todo hablando con mucha gente, con amigos míos que han vivido allí, etcétera, uno lo comprende. Eso no se puede juzgar desde aquí. Cada país es totalmente distinto. Uno no puede entender lo que puede ocurrir en diferentes zonas de Estados Unidos, salvo que ha vivido en esas Ya. zonas. Uno no puede entender lo que ocurre en zonas de Rusia, salvo que haya vivido allí. Pudo ser un crimen, un secuestro, incluso ajeno a su propio... Puede ser cualquier cosa. O sea, solo así se entiende. ¿Dijo? No. Última conversación, ¿no lo No, recuerdas? no, para Qué nada. pena. 30 años de la desaparición de Jacobo Grinberg. A lo mejor, maestro, después de este reportaje, lo que hemos dicho, surgen nuevas pistas, porque el tema estaba bastante olvidado. En su día hablamos con Ida Cuellar, con la hija, hicieron un documental No, Ida, maravilloso, sí. ¿verdad? Pero yo quería preguntar al maestro, porque él lo conoció directamente, y si se dan cuenta, hemos trazado como varias pistas, como ha dicho Enrique, varias puertas. Ahora usted elija, usted elegirá la que le guste, la más mundana, la más espiritual o la de la conspiración, ¿no? Interesantísimo. No podía ser menos. Maestro, muchas gracias. A ti, comandante. Jacobo Grinberg, 30 años de misterio y parece que va a continuar así. Y quizá dentro de 20, Enrique, tengamos que hacerlo. No dentro de sabremos 30. nada. No sabemos nada. No ni sabremos nada. Ojo, Ahora, no ojo, supera ninguna novela, ¿eh? ojo. De repente aparecieron esos 2 documentos en archivo de la CIA. ¿Puede aparecer algo más? No lo descarto. Maestro, gracias. A ti. Fue noticia, pero hace 30 años, sin respuesta. Desaparición inquietante, dirían las autoridades hoy aquí. Jacobo Grinberg. Si ha servido para que ustedes vuelvan a este autor, misión cumplida. Ahora, la actualidad.